¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de jueves que ya apunta maneras en lo que al calor se refiere. Vaya preparándose porque el pronóstico nos anuncia de cara al fin de semana unas temperaturas verdaderamente insufribles. Estamos al inicio de la campaña electoral, que ya ha tenido sus primeros actos que ahora comentaremos, algunos verdaderamente singulares, como el de Caminando Juntos, de Macarena Olona, que ahora comentaremos en esta mesa. También el Partido Socialista ha tenido un acto que acaba de terminar hace un poquito tiempo con el apoyo del presidente del Instituto Cervantes, Luis García Montero, aquí en Granada, en su tierra. La actualidad hoy viene marcada por los temas de la siniestralidad laboral. Después del accidente mortal en Sierra Nevada, una posible falta de medidas de prevención podría ser la causa de la muerte de ese trabajador de Sierra Nevada mientras limpiaba una cabina del remonte. Los hechos ocurrieron ayer por la mañana. El empleado estaba realizando labores de mantenimiento de ese telecabina cuando cayó desde una altura de 4 metros. Comisiones y UGT han exigido que se abra una investigación exhaustiva. Los compañeros de trabajo del fallecido y miembros de los sindicatos han guardado hoy 5 minutos de silencio en memoria de su compañero, que tenía 59 años y más de 20 de experiencia. Sospechan que no se dieron los medios de prevención necesarios para este tipo de trabajo en la altura, como son el uso de arneses y sistemas de retención, así como redes de protección contra las caídas. Comisiones pide a la Inspección de Trabajo que investigue los hechos para esclarecer las causas del accidente. Su fallecimiento eleva a 8 los accidentes laborales mortales en la provincia de Granada en lo que va de año. Fatal como ha ocurrido ahora. Insisto, todas las medidas que se tenga que tener como preventivas. ¿Os obligan o os dan un arnés para ir amarrados, en este caso en las labores de limpieza a tanta altura? ¿La llevaba el trabajador? No lo sabemos porque ya le digo que la investigación está en curso, no nos han dejado participar, los delegados de prevención de riesgos no han podido llegar a situ, no tenemos datos suficientes para poder concluir cuáles han sido los motivos. Pero mi pregunta es, vosotros digamos en el protocolo que tenéis de trabajo, cuando estáis a estas alturas hay que ir con un arnés sujeto a un punto de esto de vida. Estamos en ello, trabajando con la evaluación de los puestos, la evaluación del trabajo a realizar, cuáles son las medidas preventivas que se debe de tener. Ahora mismo no podemos adelantarnos si debería o no debería de haber tenido el arnés, pero sí insistimos que en ningún caso el trabajador es responsable de lo ocurrido. Y de Sierra Nevada nos vamos a Motril, donde Comisiones Obreras ha denunciado las irregularidades supuestamente cometidas por el Ayuntamiento realizadas con la seguridad en el trabajo. Acusan al consistorio de tomar medidas que exceden de sus competencias y que podrían suponer un atentado contra la salud de los trabajadores. Situaciones que dicen vienen siendo habituales en los últimos 8 años, como es el caso de un agente de la policía local al que el Departamento de Recursos Humanos dio unilateralmente de alta, incluso sin el conocimiento de la propia mutua. Denuncian que el Ayuntamiento del municipio costero no ha cumplido los requerimientos de la Inspección de Trabajo relacionados con las altas y bajas relacionadas con enfermedades e incapacidades temporales. La Inspección reconoce que no puede levantar actas de infracciones una administración pública, por lo que solo queda acudir a la justicia para garantizar las medidas de seguridad de los empleados municipales. Y en clave de Granada, en clave local de Granada, hoy el Grupo Municipal Socialista ha pedido a la alcaldesa la urgencia en la elaboración del plan de recursos humanos. Los socialistas han instado al gobierno local a iniciar los trámites una vez está en marcha el proceso de estabilización de más de 350 trabajadores municipales. Una gestión histórica que tiene en estos momentos más de 40 tribunales operativos en el consistorio. La viceportavoz y concejala del Grupo Municipal Socialista, Ana Muñoz, ha pedido a los populares que no den un paso atrás en la mejora de la plantilla municipal, porque de ello depende el servicio público que se ofrece a los ciudadanos. La viceportavoz ha señalado y ha pedido formalmente a la alcaldesa que inicie los trámites para la elaboración de ese plan estratégico de recursos humanos, ya que el ayuntamiento necesita ese diseño con urgencia, porque hay que adaptarse a las nuevas realidades y necesidades de los usuarios de la administración, y ese plan debe ser
fruto del análisis de las necesidades de las áreas y siempre con el objetivo de mejorar los servicios. Para ello, ha dicho, se hace obligatorio un proceso de estudio y análisis riguroso con la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo acorde con los servicios que debe ofrecer el Ayuntamiento en estos momentos, ha puntualizado la concejala, al tiempo que ha recordado la importancia de ese plan, dado que el Ayuntamiento ha estado sin posibilidad de contratar personal, haciendo frente a las necesidades con el ya existente sin cubrir las bajas y jubilaciones, todo ello por culpa del agujero económico heredado, ha dicho, de anteriores mandatos. Bueno, pues de estos asuntos y sobre todo de la campaña electoral, del inicio de la campaña, de la encuesta del CIS para Granada, de todas esas cosas, vamos a charlar esta noche para acompañarles este rato de sobremesa vespertina, y lo vamos a hacer con Ignacio Pozo. Ignacio, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches y gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Baltasar Garzón, buenas noches. Buenas noches. Chema Rueda, encantado. Buenas noches, encantado. José Loreno Segura, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar si les parece, si os parece, con el arranque de campaña en Granada. Bueno, llama la atención porque está siendo noticia nacional. Ignacio, empezamos contigo. El inicio de la campaña de Macarena Olona, que por cierto ya les advertimos va a ser la primera entrevistada dentro del ciclo de entrevistas electorales que vamos a tener en esta casa y comenzaremos el próximo lunes. Bueno, pues si no lo saben, Macarena ha abierto la campaña en un local de Alterne, en la sala Geisa de Atarfe. Pensábamos todos que había sido una confusión cuando nos lo dijo, pero no, ha ido con toda la intención. Ignacio, ¿qué te parece? Pues a mí me parece, bueno, dentro de lo que es visualizar una campaña, y en este caso Macarena Olona está dando muestras de que es una experta en ello, una forma más de visualizarse como política, como partido. Y evidentemente lo que sí es cierto es que no ha dejado indiferente a nadie, porque todo el mundo está hablando de ese inicio de campaña en todos los medios de comunicación, en las televisiones nacionales y en las redes sociales, por supuesto, ¿no? Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero es una forma de visualizarse ella como política y de dar a conocer un problema que existe, que es lo que se trata de los locales de Alterne y de las señoritas que en ellas trabajan y dentro de que ella presente incluso a una candidata en Valencia o en Alicante, creo que en Alicante, que es la presidenta de la asociación de meretrices, o no sé cómo decirle, no sé exactamente cómo se llama la asociación, pero bueno, en cualquier caso, que ella la presenta como candidata, pues se supone que como trabajadoras libres que quieren ejercer ese tipo de actividad de una forma libre y personal, pues visualizarlas y reconocerles unos derechos que evidentemente tienen, como puede tener cualquier ciudadano. Me parece que, por tanto, que es un inicio de campaña impactante, porque de hecho estamos hablando ahora mismo de ella, y bueno, y que va a tener su repercusión, y sobre todo en Granada. O sea, en Granada nos esperan grandes tardes seguramente, y mañana cuando la entreviste o cuando se corresponda, seguramente que nos va a dar grandes tardes en esta campaña electoral. ¿Qué falta hace en Granada, por otra parte? Baltasar. La verdad, yo es que estoy sorprendido porque el perfil profesional de esta mujer, abogada de propiedad del Estado, y la última, desde que se salió de Vox, parece ser que es como una especie de espectáculo de llamar la atención con propuestas que no concuerdan con lo que uno espera de una abogada del Estado. No obstante, ella tiene derecho perfectamente a utilizar y emplear el tipo de campaña que le venga mejor a sus intereses electorales. Pero, repito, a mí me sorprende la evolución y la contradicción entre el perfil, por así decir, serio, riguroso, y una política espectáculo que se está implantando de banalización, de teatralización, que no creo que vaya con sus características. Otra cosa son las personas que la acompañan, que posiblemente sí estén en ese entorno, pero a mí me cuesta creer que la rigor y la seriedad con la que yo presumo, no la conozco personalmente, a Macarena Olona, pues me extraña. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo que empiece la campaña aquí en Atarfe, me parece que es, y que haya incluido en la lista por Valencia
a una profesional del sexo, pues se dice ahora modernamente. La presidenta de la Asociación Nacional. Bueno, quiere decir que habrá mucha gente detrás de ese tipo. Nada más yo tengo que decir, nada más que desde el punto de vista político, veo que esto se está convirtiendo, pues, que las anécdotas se convierten casi en categorías de electorales, y a mí eso me preocupa, porque la política, entiendo yo, o como yo la entiendo, es mucho más seria y mucho más rigurosa. Chema. Hombre, a espera de conocer, digamos, las propuestas programáticas, que supongo que tendrá un programa electoral el partido de Macarena Olona, supongo que tendrá una línea política, unas propuestas en materia económica, en materia social, en materia cultural, en materia ambiental. Quiero pensar que si alguien se presenta a las elecciones es con el objetivo de plantearle a los ciudadanos un programa. En espera de eso, pues, por tanto no prejuzgo si son más o menos serias las propuestas, porque las desconocemos, yo al menos, pues no cabe duda de que a nivel mediático el impacto ha sido importante. No basta nada más que darse cuenta de, como decía Ignacio, la repercusión que está teniendo. Si lo que quería era irrumpir en campaña, ocupando más espacio y más tiempo de debate que el resto de partidos, pues estoy casi convencido que en la noche de hoy va a ser la más comentada y la más tuiteada y la más, en fin, linkeada. En cualquier caso, yo, que siempre sabes que le busco a las cosas una ventaja política para mis intereses, sí confío en que tanta propaganda y tanta teatralización le lleve a quitarle a Vox el suficiente número de votos, que no sean para ella bastantes para obtener el acta, pero sí para quitárselo a Vox, con lo cual la provincia de Granada se verá mucho mejor representada en el Parlamento. José Aureliano. Sí, bueno, esto es el sistema y la forma que se tiene hoy de hacer política, lamentablemente, ¿no? Es decir, a base de fake news, a base de política espectáculo, y en definitiva, en el caso de Macarena Olona, pues no me sorprende, se cierra el círculo de la extrema derecha. Hay que recordar que Blas Piñar, pues decía que él, bueno, no aceptaba el divorcio, no aceptaba estas cuestiones, pero sí que los hombres pudiesen tener sexo en lugares de este tipo. Es decir, en definitiva, lo que estamos haciendo es blanquear al franquismo. Lo está haciendo Macarena Olona, lo está haciendo el Vox, están blanqueando el franquismo a base de posturas, por un lado, negar la violencia de género, por otro lado, negar el cambio climático, por otro lado, bueno, en este caso, negar las situaciones en las que las mujeres que se dedican a esto normalmente no lo hacen por propia voluntad, salvo excepciones. Yo recuerdo, y siempre lo he contado, un caso en mi juventud, cuando estaba en mi época universitaria, pues estuve trabajando en un local de alterne, pero haciendo pinchitos, porque el dueño era amigo mío, o amigo de mi familia, porque era más mayor, y me ofreció un trabajillo para sacarme unos dineros para costearme mis estudios. Y yo estaba allí haciendo pinchitos para la gente que tomaba whisky y quería un pinchito. Y entonces, claro, ¿qué es lo que yo intentaba? Yo veía todas las mujeres de alterne. Y lo que más me impactó de todo aquello fue cuando yo vi a una señora, que era la madre de un amigo mío, que se había tenido que ir allí porque necesitaba eso para comer, y vi cómo su marido, que era un señor que se dedicaba a ese tipo de actividades, llegó allí y le intentó agredir. Es decir, que no solo él se dedicaba a eso, sino que además no consentía que su mujer pudiese ganarse la vida de esa forma. Es decir, esa era una situación tan denigrante que yo siempre la he recordado. Yo intentaba a esas mujeres convencerlas, no me sirvió de nada, convencerlas de que no se dedicaran a esa vida, pero no me sirvió de nada. Pero la mayoría de las que yo allí conocí eran personas que necesitaban esto para vivir. Por lo tanto, lo que está haciendo Macarena Olona, que además no le pega siendo abogada del Estado, es blanquear la prostitución, y blanquearla de una forma totalmente nauseabunda, y aprovechándose de la situación para hacer campaña electoral. Lo positivo puede ser que le quite votos a Vox, bueno, pues eso es lo positivo, pero yo de todas formas es que me da tanta pena que se esté llegando a esta situación,
que no puedo ni siquiera celebrar eso. Esa es mi situación. Yo creo que te confundes, no la está blanqueando, está haciendo lo contrario, la está denunciando. Está diciendo de que la gente está tratando esa actividad de una forma absolutamente hipócrita, incluso en las redes sociales lo que yo he visto precisamente es eso, es decir, vosotros que criticáis a esta actividad, y vosotros políticos que criticáis esta actividad y luego hacéis los negocios en estos centros, soy, como decía Jesucristo, ¿no? Sepulcros blanqueados, y decir, retrotraer la prostitución y las meretrices a la época de Franco, vamos, me parece absolutamente una ridiculez, perdona que te lo diga, con esas palabras. Porque Blas Piñar, que era sí, pero Blas Piñar, el promotor de toda esta... Pero Blas Piñar no creo que dijera eso. Sí, sí. Te reto a que tú me lo enseñes. Sí, ahora te doy mi teléfono. No hace falta que te lo enseñes. Te son reto a que me lo digas. Escritas porque de Blas Piñar. Conociendo lo que decía Blas Piñar y el sentido católico, ultracatólico que tenía, me extraña muy mucho que se dijera. Pero en cualquier caso, Macarena Olona no está blanqueando, está denunciando, que es distinto. No veo mañana que lo entrevistará Agustín se lo puede decir. Yo no lo entiendo así. De todas maneras, no es el primer caso. Recordad que en la campaña que llevó a la presidencia de la Junta de Andalucía a Juan Manuel Moreno Bonilla, esa campaña se inició teniendo en la fachada de una sala de Alterne. En la puerta, ¿no? En la puerta de una sala de Alterne, no dentro. Pero bueno, empezó allí, o sea que este es un tema que de alguna manera puede ser recurrente. Bueno, saldremos de duda porque le vamos a preguntar, lógicamente, cuál ha sido su intención, el porqué de ese hecho. Lo que sin duda es una operación de imagen absolutamente espectacular. Si el partido de Macarena Olona tiene que buscarse las habichuelas, como se suele decir, con los medios de comunicación, en la primera acción ha dado en la diana de pleno. No sabemos si será... ¿De qué manera habrá que esperar el programa? Porque, claro, eso. Porque según trate el tema este, que es conflictivo y además es polémico, porque hay distintas posiciones además muy radicalizadas de legalización, profesionalización y prohibición total, pues según lo que nos digan, no lo que haga esto, porque esto puede ser una anécdota. No, se lo vamos a preguntar, exactamente. Entonces, pero tiene razón, Baltasar, desde luego lo que no es normal bueno, en los tiempos que vivimos es que sea una actividad así en el limbo, o sea que sepan dónde están, esté prohibido y sea una actividad ilícita, es que no tiene ningún sentido. Es una contradicción flagrante. Exactamente, mire usted, que si usted hace un trabajo libre, que lo fundamental es que sea libre, yo lo hago porque quiero, claro. ¿bien? Y porque evidentemente tengo una retribución, pues si usted tiene una retribución, lo hace libre, usted paga impuestos, se da de alta en la seguridad social y contribuye como todo. Pero lleva razón José Aureliano que un altísimo porcentaje de esas mujeres. Sí, vale, importada. Yo no he entrado en el fondo por eso. Pero eso está claro. Esperamos la propuesta y yo sobre la anécdota he dicho lo que merece decir. El objetivo lo ha logrado. Que ha sido un impacto mediático y que ojalá el impacto mediático le sirva para que ni ella ni Vox saquen el escaño por Granada, que es lo que a mí me interesa. Lo demás, espero el programa, que desde luego ya adelanto que no me hago excesivas ilusiones sobre su profundidad y sobre su complejidad de propuesta. Distinto es lo que ocurrió en la República Española. La República Española, esta que fue, en fin, abordada por unos señores golpistas y contra años de guerra, pues allí hubo 5 ministros anarquistas. Y una de ellas era Federica Monseni, que yo conocí, y estuve con ella en 2 ocasiones en Granada. Yo entonces estaba en la CNT, y estuve con esta señora y le pregunté por una cosa que me llamaba mucho la atención: cómo ella, que estaba radicalmente contrario a eso, a la prostitución, porque creía en el amor libre, y creía que no se debía de vender el cuerpo, cómo ella y García Oliver, que fue ministro de Justicia, pusieron en marcha la primera red de asistencia gratuita a las prostitutas para prevenir las enfermedades venéreas. Y ella me lo explicó. Claro, es que una cosa es estar en contra y otra cosa es que, como tenemos el problema, hay que prevenirlo y hay que atenderlas. Si fuera eso lo de Macarena, pues muy bien, pero es que eso no es lo de Macarena. Mira, yo estaba una vez hablando yo me he dedicado siempre profesionalmente a los recursos humanos, y por eso me ha hecho ilusión ver el inicio del presentador, que era todo tema de laborales y de recursos humanos, pero bueno, hemos derivado a otra cosa.
pero había un estudio, y se hizo un estudio en Granada, fíjate, y fue presentado, ahora no recuerdo quién, pero se basaba en José González Bravo, que tenía el don José y el don Pepe, sí. Que están cerrados, ¿no? Que además fueron en aquella época, pues de los principales puticlubs o salas de fiesta, o llamémoslo aquí, que había en España. Y entonces decía este que era un profesor de sociología, que hizo el trabajo, que había socializado la prostitución. Claro. ¿Por qué? Porque antes se hacía en casa sin ningún tipo de sanidad, sin ningún tipo da igual, y había llevado a los médicos a sus centros, que le hacían sus reconocimientos médicos a su empleada, la había dado de alta como camarera, que eso no existía, y luego era gente jovencita que le pagaba su salario. Entonces, que lo había socializado y había bajado incluso los precios. Sí, y he puesto bonos, no bonos semanales. No, sí, estaba lo de Fuengirola ese que da igual, pues, y o sea, que lo había. O sea, que en ese aspecto, socializar, es que cada uno, claro, vende la moto como le viene. Lo de Federica Monseni, pues bueno. También pues haría su gestión, haría su historia, y sería porque era necesario en aquel tiempo. En este tiempo no creo que José González Bravo tuviera ninguna a la fuerza, porque si no hubiera estado, lo hubieran detenido, obviamente. Llegó a tener tanto peso aquel negocio en Granada, que era uno de los principales anunciantes en medios de comunicación, de los principales, sobre todo en el terreno del deporte, hasta el punto. Les voy a contar una anécdota a ustedes y a los contertulios que seguramente no lo sabrán, que un periodista ahora conocido, que no voy a decir el nombre, que estuvo de prácticas en la cadena SER, había una cuña de don Pepe, don José, que terminaba diciendo parking vigilado por Colás, que creía que era un sistema de videovigilancia. Y entonces que llegó con mucho interés a preguntar al departamento de publicidad cuál era aquel sistema de Colás. Entonces, Colás era un señor. Pues te voy a contar un señor que vigilaba el parque. Te voy a contar yo el final de esa anécdota, que es cierta la que dices, pero que yo la conozco porque la conozco, por muchos motivos. Colás era un primo de la familia esta, que era medio gitano y estaba siempre emporrado, entre comillas, en la garita. Entonces le dijeron en la SER, dice, aquí faltan segundos para completar el anuncio, el spot, la cuña. Sí. Dice, ¿qué ponemos? Pues parque vigilado por Colás. Y fue el mayor éxito de Colás ni vigilaba. No hace tanto, Y Colás ni vigilaba, y estaba siempre allí por parque vigilado por Colás. No hace tanto. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Sí, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué mayores somos que conocemos anécdotas de todo? Vamos a dejarlo aquí. Estamos en campaña, prácticamente, bueno, estamos en campaña ya, y ayer conocíamos la encuesta del CIS. Que al margen de su fiabilidad, que ya sabemos que está muy tocada del ala, pues tiene una particularidad. Es una encuesta que es la mayor muestra de todas, de muy largo, de todas las que se realizan, pero que además viene con datos provincializados que indicarían que en Granada se invertirían las tornas respecto de las últimas elecciones generales. Es decir, que el Partido Popular conseguiría la victoria y 3 escaños. El Partido Socialista, que tenía 3, se colocará en el segundo puesto con 2, y 1 conseguirían Vox y Sumar, efectivamente. Bueno, Baltasar, ¿qué valoración hacemos de esa encuesta? Bueno, si es que se puede hacer alguna valoración de una encuesta del CIS. Es que ya llevamos tantos años hablando casi de lo mismo, que tengo que repetirme. En primer lugar, parece ser que se está incrementando elección tras elección el número de los que votan a última hora y deciden su voto en los últimos días, cosa que antes el voto estaba como si más cristalizado, más estabilizado, y ahora pues claro, si te dicen que hasta en el último día hay un cambio de un porcentaje alto de votos, cualquier previsión salta por los aires. Lo que sí parece, objetivamente, después de elección tras elección, es que aquí en Granada, que es lo que tenemos más elementos de juicio, los datos, es que el electorado de los barrios donde, por así decir, la renta económica es más baja, vota la mitad de la gente que en los barrios de renta más alta, casi el doble. Con lo cual,
Quiere decir que si eso se mantiene, la victoria del Partido Popular y de tal vez Vox, pues va a mantenerse como ha ocurrido en las autonómicas y en las municipales. Si ahora hay capacidad política de mover ese estado de ánimo de la gente de Granada, que no sé por qué, siempre dicen que es que Granada es una ciudad muy conservadora, muy de derecha, y si hace un recorrido histórico, no es así, no es así. Es más, el mayor porcentaje de voto que en unas municipales en la ciudad de Granada fue con 18, me parece que fue en el 83. O sea, eso no lo ha conseguido nadie. Y sumando toda la historia, tanto de municipales como generales, como autonómicas, no es así que tenga que ganar, ni está escrito que tenga que ganar la derecha. Otra cuestión será el comportamiento de los medios de comunicación, que parece ser que ahora mismo el PSOE, con el presidente al frente, pues está intentando cambiar y dar un portazo un poco en los medios, por así decir, que no suelen ser afines y que se caracterizan por machacar casi permanentemente las políticas de todo lo que huele al gobierno de coalición, como si fuera una maldición en sí, y pueda de aquí hasta el día 23 que haya partido, que no se ve como por supuesto que las elecciones ya estaban totalmente decididas y que más o menos pues que el Partido Popular, que está muy movilizado su electorado como el de Vox, ese sí, siempre lo ha estado, ¿no? Pero ahora tal vez más, porque el simplismo de fuera Sánchez, que se vaya Sánchez, me parece eso, otra en la línea de lo poco serio y lo poco rigurosa que es la política. La política tiene que estar para beneficiar las necesidades de los ciudadanos, no para otra cosa. Ni que se vaya fulano ni que vaya mengano. Porque además este hiperliderazgo es que no es Sánchez. Es que es un equipo de ministros, un equipo y un partido, es decir, es que estamos siempre con una persona, algún mágico que tiene capacidad omnímoda de hacer todo lo que pues no es así. Por lo menos yo no lo he vivido así y creo que no es así realmente. Y ese mensaje no, porque es más fácil cargarse a una persona que cargarse a una organización. Sí. A ver, yo no voy a hablar de la encuesta por ser original, aunque terminaré con los datos provinciales de la encuesta, porque, en fin, cuando hace mes y medio, no cuanto la encuesta 30.000 o 40.000, sino 15 millones de españoles han votado y ha salido lo que ha salido, pues creo que esa mejor encuesta que esa, o mejor elemento numérico de votos que eso, que pasó el 28 de mayo, que es que el Partido Popular sacó 700.000 votos más que el Partido Socialista, y por tanto eso unido a la movilización que hubo a la derecha del PP y a la menor movilización que hubo a la izquierda del PSOE, dio los resultados que ha dado. Pero bueno, como las elecciones generales no son pueblo a pueblo, me quedaré con el dato bruto. El Partido Popular tuvo 700.000 votos más que el PSOE hace mes y medio. Ese es el punto de partida, independientemente de las encuestas, de la lectura que cada uno haga de las encuestas, de la mala interpretación o buena interpretación que se hagan de las encuestas y del espectáculo este que asistimos, de que cada día hay medios de comunicación que cada día nos dicen de cada 900 cuántos han variado su opinión, que son los tracking diarios, que ya hasta mi vecino José Luis, al que yo siempre cito, me dice, pero si la encuesta de hoy del IDEAR no es la misma que la de ayer, digo, no, es que hacen un tracking diario. ¿Y eso qué es? Pues que cada día entrevistan a 900 personas de toda España y sobre eso sacan una conclusión de diputados en toda España, con lo cual, bueno, pues será, al final, claro, si la haces 10 días y los 10 días te da la misma tendencia, la tendencia existe, pues eso no lo vamos a negar los que sabemos un poquito de estas cosas. Pero yo me quedo en ese dato. El Partido Popular sacó 700.000 votos más y parece que esas tendencias que siguen dando al Partido Popular como ganador lo dan cada día con un poquito menos de diferencia, con lo cual para mí es evidente no solo que hay partido, sino que además lo vamos a ganar, porque el pueblo español es muy sabio, el pueblo español está viendo ya lo que está viendo, que tampoco voy a entrar porque se sale del objeto de la
de la pregunta de la encuesta, pero es evidente que el Partido Socialista y el Partido Sumar a su izquierda han tomado nota, han espabilado, como decimos, en su pueblo, y yo creo que el Partido Popular se está dejando mecer por una ola de conformismo que le hace hasta incluso rehusar su presencia en debates públicos, como si les diera miedo explicarle a los españoles lo que tienen que explicarle, y yo creo que en este tiempo que queda, y lo escribo hoy en mi periódico habitual de referencia, creo que 18 días en las actuales circunstancias de comodidad, yo diría incluso que de vagancia de las derechas por explicar sus propuestas, sino dejarse llevar, y de actividad y de movilización de la izquierda, va a dar como resultado que el resultado global, aun siendo muy ajustado, no pueda darlo nadie por vencido ni por finiquitado. Y por tanto, en la traslación a Granada, si se cumple la profecía que he hecho en la anterior pregunta de que la gran actividad mediática de Macarena Olona no le va a servir para sacar diputados, pero quitárselo a Vox, ese 7º diputado irá al PSOE y en Granada quedarán 3-3 y 1 Sumar, y eso a nivel de España dará el reflejo que todo el mundo sabe que va a dar. Pues Aureliana. Vamos a ver, respecto a la encuesta del CIS, yo creo en la encuesta del CIS, y creo en la encuesta del CIS. Yo sé que esto es muy difícil de explicar, pero técnicamente son los mejores. La encuesta del CIS tiene el mayor porcentaje, número de encuestas a nivel nacional. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que desde que saca el CIS una encuesta hasta que saca la siguiente, hay una matraca permanente de una serie de medios muy poderosos que están venga a decir, venga a decir, venga a decir, venga a decir. Vamos a ver. El marketing electoral, las técnicas de marketing electoral, hay estudios que dicen clarísimamente y explican estas situaciones. Vamos a ver. Cuando empieza una campaña electoral, el 60-70% de los votos están decididos, normalmente. Eso está ya decidido. Queda un 40-30%. Ahí está la batalla, ¿no? También hay otra cosa que el marketing electoral ha detectado, y es que hoy nos estamos dejando llevar por la comodidad de los medios, la comodidad de, bueno, las páginas web, el Facebook, todo lo que son medios tecnológicos, pero hay estudios que demuestran que por cada 14 personas que tú contactes, estás incrementando un 7% la participación electoral. Ese dato, que es esencial, más esa posibilidad de que cambien un 40 o un 30% de la gente, es donde está la batalla. Y es donde está la batalla en estos 20 días. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que aquí hay aquí está clarísimo que hay una batalla descarnada, y aquí se está frivolizando y se está diciendo que el problema es Sánchez o España. Y esa es la burbuja que se está pinchando. Se está pinchando por una serie de gente que estamos todos haciendo ver que no, que aquí no es Sánchez o España, que es que aquí lo que se trata es la vuelta al franquismo puro y duro, que no es otra cosa, es la vuelta al franquismo puro y duro, que ya lo han demostrado en muchos sitios, la vuelta a las tardes de toros, la vuelta a la violencia intrafamiliar, la vuelta a que el cambio climático se arregla con que tú pongas a trabajar en los parques naturales a la gente, y todas estas cuestiones que ya son cuestiones ya muy manidas. Y esa es la cuestión. Entonces, si eso se le sabe dar la vuelta, como creo que se está acertando, pues yo creo que el tema de la encuesta del CIS al final va a ser así. Técnicos en la encuesta del CIS, estadísticos en la encuesta del CIS, que yo los conozco porque he estado trabajando con ellos en cursos, son excepcionales, las mejores herramientas, digan lo que digan. Pero además es que la encuesta del CIS ha sido en parte corroborada por otra consultora que es muy importante, 4DB. Por lo tanto, hombre, que la cosa no está tan fácil como parecía, ¿no? Y la prueba está que no quieren debates, pero no quiere debates Feijóo, y no quiere debates el señor de Vox, Abascal, no los quiere tampoco. Es decir que entonces, ¿en qué estamos? Estamos en lo más cómodo, es decir, que está clarísimo. Aquí hay una burbuja que hay que pinchar, y aquí hay que decir claro a la gente que el día 23 lo que se vota es volver al franquismo puro y duro o seguir con las conquistas sociales de una democracia progresista. Esa es la cuestión. Bueno, yo me sorprendo. Evidentemente yo estoy con José Antonio en una cosa, que José Aureliano.
Conmigo con José Aureliano. José Aureliano. José Aureliano. He dicho José Aureliano. José Antonio, primo de Rivera, por favor. Bueno, José Antonio hay mucha gente que se llama José Antonio. Bueno, en cualquier caso, José Aureliano, estoy contigo en una cosa, que efectivamente el CIS tiene todos los medios del mundo para hacer una encuesta bien, pero lo que sucede es que no lo hacen. No es que no lo hacen, es que dice lo que quiere que le diga el Partido Socialista y Pedro Sánchez desde el gobierno, punto. Y de hecho que no lo hace, es que no acierta. Y de hecho que no acierta es que venimos de unas elecciones de hace menos de un mes que no di ni una. Con lo cual, bueno, ahí es efectivamente cuando dice el presidente del PP que el primer puesto que va a hacer o va a cesar va a ser el de Tezano, me parece correcto, porque es que está prevaricando, está utilizando dinero público para fines presuntamente, propios. en todo caso presuntamente. Presuntamente, vale, pues ponle las comillas de presuntamente. No son comillas. Lo que es cierto también es que efectivamente cuando empieza una campaña electoral el 30 al 40% o incluso más tienen decidido su voto. Está luego el otro diferencial porcentual que es enorme y que ahí es donde se juega evidentemente el partido, pero donde se juega el partido realmente es en ese 1,5 millones de votos que están en ese centro sociológico que se llama, o que se dice, ¿no?, que está entre el PSOE y el PP, y entre el PP y el PSOE. Entonces, en función de cómo se disponga ese de 1 millón de votos, se ganan las elecciones y no se gana. Aquí ya lo del tema de la engañavieja, que viene a la derecha, que te van a quitar las pensiones, que te van a quitar, que no vas a poder ver una película, que te van a... Eso ya no engaña a nadie ni vende nada. O sea, que eso lo que una obra de teatro han dejado de ver lo que tenía que hacer una película, es una cosa anecdótica, eso no tiene mayor. Y hablar de Franco cuando lleva 80 años muerto y no hablar, por ejemplo, de lo que acompaña al gobierno de Pedro Sánchez de HB con delito de sangre, que desde hace 11 años me parece una asadez terrible. Vamos a vivir en paz, vamos a vivir en democracia y que punto. De hecho, cuando dices tú que no quieren participar en la campaña electoral los partidos de la derecha, yo no lo veo así. Al revés, el único que ha dicho que no va a hacer mítines y no va a hacer mítines públicos es Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque se ha acomodado en los medios de comunicación, en la prensa, en las televisiones, y hace su campaña desde la gente que no, bueno, pues que le hace la ola, por decirlo de alguna forma. No se atreve a salir a la calle a dar un mitin. Bueno, esto lo ha dicho el PSOE. A ver, que lo ha dicho el PSOE. Que Ana Rosa le haga la ola a Pedro Sánchez, bueno, yo lo dudo. O que en el Hormiguero le haga la ola a Pedro Sánchez, lo dudo. Vale, pero o que Carlos Herrera le haga la ola al PSOE, lo dudo. Bueno, Carlos Herrera ha dicho que no lo entrevista. No, pero entrevistó a Zapatero. Entrevistó a Zapatero. Bueno, Zapatero. Pero a lo que voy, que el que ha dicho que no quiere, que no va a dar mítines públicos, como se ha dado toda la vida, ha sido Pedro Sánchez. La estrategia electoral de cada partido y lo que el PSOE... Que le parece bien que es su estrategia electoral, pero que no se diga que los demás no lo hacen. No. Lo que aquí se ha dicho en esta mesa, por ser rigurosos, es que han rechazado los debates. Había un debate a 4 que se ha rechazado por parte del señor Abascal y por parte del Partido Popular. Solo se ha admitido uno, muy a la trágala, imponiendo muchas condiciones. Pero también han querido que participe HB, no han querido lo otro. Pero es que HB, Bildu es absolutamente irrelevante en el conjunto nacional del partido. Estas son unas elecciones generales. Está apoyando al gobierno. Que Bildu podrá hacer los debates que tenga que hacer en el País Vasco, pero que lo que es razonable... A ver, ¿ustedes no recuerdan que aquí hubo un debate económico que fue más importante que el debate de candidatos entre el señor Solve y el señor Pizarro no hace tanto tiempo? Es que eso no va a existir esta campaña. Es que en esta campaña vamos a llegar a votar sin saber si el Partido Popular va o no a mantener la actualización de las pensiones con arreglo al IPC, que se le pregunta todos los días al señor Feijóo y ningún día lo contesta. Ni lo ha escrito en su programa electoral. Es que estamos hablando de cosas muy importantes, para que lleguemos a la campaña al día del voto sin esa información. Es que el señor Feijóo no va a decir al Senado cuánto dinero le paga su partido antes de llegar a las elecciones. Hay cosas que son
elementales que debería ser, yo entiendo que obligatorio. Dicho esto. Pero más obligación tiene el presidente del gobierno de decir cuántas veces ha usado el Falcon o cuánto dinero se ha gastado, y no lo dice. Ignacio, porque es dinero público. Ignacio, como senador está obligado. Pero que me estaba hablando del dinero del partido, que es de una institución. Estoy hablando de una norma de obligado cumplimiento de cualquier. Pero que el otro tampoco dice nada y tiene más obligación incluso y el partido moral. Y el gobierno tiene registrados todos los usos del avión presidencial. Eso es uno de los mitos y uno de los bluffs absolutos. Pero que no lo dicen, han pedido los costes y no lo dicen. Dicho esto, estamos hablando de debates. Va a haber uno el próximo lunes. Chema, ¿crees que el debate puede, en esta campaña electoral y en estas circunstancias, modificar o influir en algo en el resultado? Sí, sin duda, pero antes 15 segundos. Sí, podéis. Me lo había pedido también. Yo he sido concejal en 3 legislaturas y he tenido que hacer una declaración de bienes, 3 legislaturas. Mandatos. Bueno, mandatos, tampoco vamos a... Y he hecho una declaración de bienes donde he puesto absolutamente todo. No sé por qué el señor Feijóo tiene que ser diferente a mí en eso, es que es incomprensible. Y segundo, el trabajo de una empresa demoscópica no es acertar, ni el trabajo del CIE, porque si acertaran no habría que hacer elecciones. Hacen proyecciones sobre estudios criticables, opinables. Si enseñan la ficha como hace el CIE, mucho mejor que si no la enseñan como hace otro, pero si acertaran no habría que hacer elecciones. Estará de acuerdo cualquiera que nos esté oyendo que las elecciones se hacen y además se hacen las encuestas y no tienen por qué coincidir, porque además la gente, a mí la única vez que me han preguntado, mentí como un bellaco y no sé si la gente hace lo mismo o no. Yendo a lo que me preguntas, pues claro, fíjate si va a ser importante el debate, que solo va a haber uno entre Pedro Sánchez y Feijóo. Si Feijóo pensara que el debate no era importante, haría 14. Pero como sabe que es importante, porque sabe que hay mucha gente que una vez pinchada la burbuja del sanchismo ha entrado con interés a esta campaña electoral y quiere saber efectivamente, cara a cara, una vez que ha acreditado Pedro Sánchez que no tiene rabo ni tiene cuernos, como tampoco Feijóo, que tampoco tiene rabo ni tiene cuernos, lo que quiere la gente, lo mismo que nos está oyendo a nosotros, es escuchar a las dos personas que pueden ser presidentes del gobierno, con todos mis respetos al resto de candidatos y candidatas que se presentan a estas elecciones, pero coincidiremos todos en que el presidente del gobierno o lo es Pedro Sánchez o lo es Feijóo. La gente tiene mucho interés en escuchar, en contrastar lo que dicen uno y otro de las cosas que les interesan, porque al igual que estoy haciendo yo, la gente ya ha escuchado muchas veces lo del Falco, lo de Bildu, lo de Cataluña, eso ya lo ha escuchado la gente muchas veces y yo creo que ha quedado ya meridianamente demostrado en la mente de todos los españoles que ni es para tanto ni es tan exagerado. Sí, por tanto, queremos saber, no, yo creo que la gente ya sabe que el presidente del gobierno, y todos han usado el Falcon, porque para eso está. El Falcon no está para que lo usemos ni tú ni yo. Eso sí sería grave y eso sí sería para un titular. Pero la gente también se está empezando a preguntar por qué, si hoy ha bajado la inflación, los periódicos que inflaron sus portadas diciendo que subía, hoy no sacan el dato de la inflación. Y eso Pedro Sánchez lo va a decir el lunes muy claro y veremos a ver Rajoy cómo se la traga, porque se la va a tragar doblada. Bueno, es que da igual. Eso es efecto rebote, Chema, por Dios. Eso cualquier economista efecto rebote. Era el mismo efecto rebote cuando los periódicos publicaron en portada que subía la inflación. Pues por el mismo efecto rebote los periódicos tienen que publicar en portada. Somos el último país en Europa. No somos el último país de Europa en nada, y cuando te toque lo dices. Yo estoy hablando y diciendo que el debate va a ser importante porque Feijóo se va a tragar doblada el dato de la inflación, se va a tragar doblado el dato del empleo, que le ha faltado tiempo a los presidentes autonómicos del PP para decir que en su comunidad autónoma ha subido el empleo, pero si ha subido el empleo será por algo, no será tan efecto rebote. Tendrán que ver las políticas del gobierno modestamente en que la situación cambie, y Pedro Sánchez le va a decir a Feijóo que por qué quiere derogar la excepción ibérica eléctrica, que significa que los hogares españoles más necesitados pagamos menos por el gas y por la electricidad gracias a la gestión de Pedro Sánchez. Por tanto, claro que va a ser importante el debate, tan importante que si hubiera 4, Feijóo llegaba con la lengua afuera al 20 de julio, no ya al 23, al 20. Bueno, yo creo que debería estar legislado y ser obligatorio los debates.
Mi experiencia de mi año en el 4 en el Parlamento, luego 8 en el Ayuntamiento y mis reflexiones, la derecha no le gustan los debates. A mí sí. No, pero si tú no eres de aquí lo demuestras. Yo no te digo que tú. Digo que a la derecha no le gustan. A la izquierda vuestra, pero me gustan los debates. No le gustan los debates. ¿Y por qué no le gustan los debates? Porque tienen o sustituyen la información veraz, que es un derecho constitucional que olvidan, y lo están sustituyendo, no aquí en España solo, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil y en otros sitios, sustituyendo la información por la opinión. Y a base de eslóganes vacíos, sin significado, ETA, pero bueno, si ETA ya no existe, ¿cómo es que se saca? ¿Existe Franco? No, es que, perdona, es que iba a matizar, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, y voy a explicar por qué. De Franco ahora hace ya 40 años. Las situaciones económicas, sociales, y como la historia, la vida misma, es dinámica, es dialéctica, es cambiante, no se puede, y creo que es un error por parte de la izquierda, de decir que es eso. Casi mecánicamente reaparece o se reencarna el franquismo. Eso es imposible, ni social, ni económica, ni políticamente. Eso no quita para que haya retroceso en derechos conquistados. Gradualmente lo harán, no lo van a hacer de golpe, claro. Entonces eso sí podría y debería advertirse a los ciudadanos en propuestas concretas. ¿Qué van a hacer? Hemos estado hablando antes con lo de la prostitución. ¿Qué van a hacer con el medio ambiente? ¿Qué van a hacer con las pensiones? Eso es lo que hay que hablar. Pero la derecha se caracteriza porque no quiere hablar de lo concreto, porque lo concreto no tiene discurso. No tiene discurso. Flaquea. No, tiene el dato. Claro, ellos no quieren datos. Entonces, como saben que los 30 millones de telespectadores a diario, con opinadores, no informadores, en muchos casos, no estoy diciendo en todo, pues sustituyen el dato, la información, por la opinión, con lo cual, al final, es curiosísimo que uno pasea por la calle o en el autobús o en el bar y oye de la gente las mismas razones y mismos argumentos. Es sospechoso el mimetismo que tienen estas personas con lo que oyen en la televisión. Su discurso no es propio, su discurso es ajeno. Lo han importado, lo han hecho suyo y lo trasladan. José Aureliano. Sí, bueno, 15 segundos para decir una cosa. Que recuerdo que quien votó con el PP en contra de la reforma laboral fue Bildu y Esquerra Republicana, votaron juntos. Y los tráfugos. En contra, y los tráfugos. Pero votaron juntos. Decir que Bildu está en el gobierno. Discúlpame que ahora me toca a mí. Decir que Bildu está en el gobierno, cuando eso no es cierto, y no decir que Bildu votó con el Partido Popular en contra de la reforma laboral, que ahora dicen que van a mantener. Me parece un poco sospechoso, ¿no? En cualquier caso, eso está ahí, es un dato. Bildu, ERC y Partido Popular contra la reforma laboral. ¿Eso significa que el Partido Popular está de acuerdo con Bildu? No, que votaron juntos. Por lo mismo en el Parlamento, cuando el Bildu vota a favor de que se suban las pensiones, pues vota a favor de que se suban las pensiones y punto. No pasa absolutamente nada. Lo que yo digo del franquismo es lo siguiente, vamos a ver. Vox ha declarado a través de Abascal, que son bienvenidos aquellas personas que abrazan y que siguen estando de acuerdo con el franquismo. Eso lo dijo Abascal y eso se recoge en un libro de reciente publicación de Paul Preston, que se le ha dado un doctor honoris causa por la Universidad de Granada hace poco. Paul Preston, que habla de las mentiras cotidianas del dictador Franco, y en ese libro cuenta una serie de anécdotas y él dice en ese libro que cuando en España había un 2% de votantes que querían a Franco, falangistas. Ahora los que quieren a Franco, que son Vox, están en torno al 15, el 20%. Pero que es que resulta que el Partido Popular todavía no ha dicho que reniega de la dictadura franquista y no ha dicho que reniega de los crímenes franquistas. Por lo tanto, a mí que no me cuenten historias, porque eso es volver al franquismo. En otras palabras, bien. Y respecto a los debates, pues efectivamente, los debates, la derecha le gustan debates marcados. Mira, yo en mi pueblo
tenemos debates, no debates, sino que el alcalde te da la palabra, tú le dices lo que sea, él te contesta, te dice barbaridades y pides por alusiones, ya no te deja. Hombre, eso no son debates. Y esos son los debates que le gusta a la derecha. La derecha no quiere debatir porque la derecha, Feijóo, no sabe cómo explicar, no nos va a explicar si se van a subir las pensiones o no, por encima o por debajo del IPC, eso es importante. No nos va a explicar qué cosas va a derogar de la reforma laboral, no nos va a explicar qué entiende por cambio climático, no nos va a explicar qué entiende por violencia de género. Todas estas cosas no nos las va a explicar, porque ya nos las he explicado, porque han firmado pactos, están escritos con la extrema derecha, y el Partido Popular ya ha admitido, los postulados de Vox en muchísimas comunidades y en muchísimos ayuntamientos. Por lo tanto, el Partido Popular defiende los postulados de Vox respecto a la violencia de género, respecto al aborto, respecto a la discriminación, respecto a la inmigración y todas estas cuestiones, si son los mismos. Ese es el asunto, eso es lo que yo pienso. Ignacio. Yo discrepo absolutamente de lo que está diciendo José Valeriano, lo veo muy radicalizado y sin ninguna razón, porque a los hechos nos remitimos. He de decirte que la reforma laboral la aprobó el Partido Popular también, con el voto aquel famoso de que se equivocó, que fue famoso, pero con, pero contra el relato, el dato. Es que estamos acostumbrados aquí, como acaba de decir el amigo Baltasar, de soltar historias, tal y cual, pero no, luego están los datos no son esos. El PP sirvió para aprobar. Con lo cual el Partido Popular la aprobó con el PSOE. Bueno, ¿Sí o no? Un voto del Partido Popular. En fin, que siempre estamos con el relato. Si decimos en el tema económico, pues yo no sé quién ha engañado más en los debates. Y en el propio curso histórico de la política en los últimos años. Sánchez ha tenido que comer todo lo que ha dicho. Prácticamente todo lo que ha dicho, con lo cual ha sido un mentiroso compulsivo en ese aspecto. Todo, lo de la ley del sí es sí, lo que no iba a pactar con Bildu, eso no es económico. Bueno, te estoy hablando ahora vamos a lo económico. Porque no te vas a salir del argumentario. No, sí, yo no me voy a salir. Yo veía al dato, no al relato. Además porque me dedico a esto, fíjate qué casualidad. Y creo que conozco un poco la cuestión. Los datos están súper maquillados, hay 1,5 millones de contratos fijos discontinuos que no figuran como desempleados cuando son desempleados técnicamente, ¿eh? Por lo tanto, ese dato... ¿La situación mejor que la que estaba del Partido Popular, sí o no? La situación no, laboral. No es mejor, puesto que están todavía más precarizados, más precarios los contratos que había, y porque pero porque venimos también, hombre, pero también porque venimos de un año de una pandemia que ha sido importante. Las cosas hay que ponerlas en su sitio. Relato y dato. Estamos de acuerdo que la AIREF no es precisamente un brazo armado del gobierno. La AIREF, la Autoridad Independiente Fiscal, lo decimos para ustedes, que normalmente con sus datos le ha dado bastante cera al gobierno. Hace 2 horas eleva medio punto la previsión de crecimiento del PIB hasta 2.3. Hasta 2.3. El Partido Popular anunciaba en el verano pasado, hace un año, que íbamos a estar en recesión. Literalmente en recesión ahora. Eso lo dijo el Partido Popular. Pero que es que eso es un efecto rebote. ¿Desde cuándo? Pero vamos a ver. Si nos vamos antes de la pandemia, que es desde que está gobernando el Partido Socialista, evidentemente ese dato no es correcto. Bueno, pero ahora también sería un efecto rebote. También sería un efecto rebote cuando subía la inflación, cuando subían los precios de la electricidad. También sería un efecto rebote. No, pero bueno, ese dato está maquillado. ¿La AIREF maquillando el dato? No, que digo que está maquillado en la forma de decirlo, que sí, que por supuesto que sí ha subido, pero si eso lo llevamos al año 19, ¿no?, que es cuando entró el PSOE, evidentemente esos datos no son correctos. ¿Por qué? Porque la Autoridad Económica Europea, en este caso, está diciendo todos los macro datos que está dando Económico de España, nos sitúa al final en paro juvenil, en todo. Vale. El paro se ha reducido 6 puntos, el desempleo juvenil desde que estaba el Partido Popular gobernando. No, 6 puntos.
Falso. Con datos de Eurostat. En el 19 6 estábamos puntos. en el año 2019. 6 puntos. Cuando, no, eso 6 no es verdad. puntos. Eso no es verdad. El paro, Míralo. Se ha reducido, el paro general se ha reducido. Eso no. Respecto a hace 2 años, sí. No. Desde que entró el gobierno socialista. Cuando estaba el gobierno socialista, Ignacio. Estábamos en un 29. No. Cuando Rajoy sale del gobierno y ahora hay que comparar en esta legislatura. Pero si los datos de desempleo Claro, esos datos son los que de son. septiembre de 2008. Claro. Los datos de desempleo, a ver, que nos los estamos... datos de desempleo 2008. son los de septiembre de 2008, los actuales. Sí, Es decir, sí, que pues muy estamos fácil, en que datos de estamos como empleo en el de- equiparables. Vale. Vamos La a misma hacer cantidad. que se nos va el tiempo, vamos a hacer una pausa y seguimos.